Seguimos con nuestra serie sobre los conectores en alemán. Estas pequeñas palabritas que conectan dos frases establecen una relación entre ellas y así de dos frases hacen una. Antes de empezar con los conectores de este video, te acuerdo rápidamente que hay 3 categorías de conectores en alemán y que cada categoría tiene sus propias reglas sobre cómo estructurar la frase que contiene el conector. Las categorías son Subjunktionen, Konjunktionen y Konjunktionaladverbien. Y en este video vas a conocer los Subjunktionen weil, das y wenn. Willkommen zu Alemán explicado. Empezamos con weil. Weil significa por qué e introduce la parte de una frase que nos dice una razón. Igual como el conector den que conociste en el primer video de esta serie. Pero mientras den es una conjunción, weil es una subjuncción. Vamos a ver qué significa esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Cuando conectamos dos frases con den, el den queda como entre las dos y no cambia la estructura de la segunda frase. Lena bleibt zu Hause. Sie ist krank. Lena bleibt zu Hause, denn sie ist krank. Y cuando conectamos estas dos frases con weil, el weil está en posición 1 de la segunda frase, ya forma parte de la segunda frase y manda el verbo al final. Lena bleibt zu Hause, weil sie krank ist. Esto es lo característico de los Subjunktionen. Están en posición 1 de su parte de la frase y el verbo conjugado va al final. Para no olvidar esto, podrías imaginarte que el verbo tiene miedo, tiene pavor de los Subjunktionen y huye hasta el final de la frase para estar tan lejos de ellos como se pueda. Otra diferencia entre los Konjunktionen como den y los Subjunktionen como weil es que cuando usamos una subjuncción, cuando usamos weil, puedo empezar toda la frase doble con la subjuncción. Puedo empezar con weil. Weil Lena krank ist, bleibt sie zu Hause. A pesar de que el conector ya no está entre las dos frases, establece la misma relación. La parte con el weil nos dice la razón y la otra parte nos dice qué pasa a causa de esta razón. Cuando hacemos este cambio y empezamos la frase con la subjuncción, hay algo que considerar. La estructura de la frase que contiene la subjuncción, el weil, queda igual. Empezamos con el weil y el verbo huye hacia el final de la frase. Pero la otra parte de la frase tiene un pequeño cambio en su estructura. El verbo cambia de lugar y está en posición 1. Está directamente después de la coma. Para seguir con nuestra antropomorfización de verbos, puedes verlo así. El verbo de la frase con weil, que ha huido hacia el final de la frase, llega ahí todavía temblando, con miedo de la subjuncción weil, y el otro verbo corre hacia ahí donde está el verbo, lo toma de manita, lo consuela y dice, aquí estoy, estamos juntos. Practícalo con los siguientes 2 ejemplos. Te voy a dar 2 frases y tú los conectas con weil. Jan fährt mit dem Zug. Sein Auto ist kaputt. ¿Cuál es la frase que nos dice una razón? Sein Auto ist kaputt. Entonces, esto es la parte de la frase que tiene que contener el weil. Ahora, conéctalos primero con la razón en la segunda parte de la frase.
Jan fährt mit dem Zug, weil sein Auto kaputt ist. Y ahora la otra versión, diciendo primero la razón. Weil Jans Auto kaputt ist, fährt er mit dem Zug. Digo Jans Auto, el coche de Jan, en lugar de sein Auto, su coche, para que sepamos desde el inicio de quién estamos hablando. Y en la estructura ves el mismo fenómeno como antes. La parte con weil quedó igual, weil al inicio, verbo al final. Y en la frase principal empezamos con el verbo. Fährt er mit dem Zug. Siguiente ejemplo. Carla lernt Deutsch. Sie will in Deutschland studieren. ¿Cuál es la razón? La razón es su voluntad, su deseo de estudiar en Alemania. Entonces, en esta parte necesitamos el weil. Conéctalo primero con el weil en la segunda parte de la nueva frase. Carla lernt Deutsch, weil sie in Deutschland studieren will. El verbo conjugado, que normalmente estaría en posición 2, ha huido hacia el final de la frase y quedó incluso detrás del otro verbo que normalmente estaría al final. El verbo conjugado va al final de todo. Y si lo decimos al revés, es weil Carla in Deutschland studieren will, lernt sie Deutsch. Otra vez viste los dos verbos juntos. Cuando empezamos la frase con el weil, con la subjuncción. Seguimos con das. Das significa que. Que como en frases de no sabía que, me dijo que o me parece bien que. Vamos a ver 3 ejemplos. Er hat mir gesagt, dass er sich ein Buch zum Geburtstag wünscht. Me dijo que quería un libro para su cumpleaños. Er hat mir gesagt, dass er sich ein Buch zum Geburtstag wünscht. Das también es una subjuncción y el verbo ha huido hacia el final de la frase para estar lo más lejos posible del das. Ich finde es gut, dass du Deutsch lernst. Me parece bien que estés aprendiendo alemán. El verbo al final. Ich wusste nicht, dass heute ein Feiertag ist. No sabía que hoy era un día festivo. Ich wusste nicht, dass heute ein Feiertag ist. Ya que das también es una subjuncción, también podríamos empezar todos estos ejemplos con el das. Pero de hecho, con la subjuncción das es un poco menos usual hacerlo, no se hace tan seguido. Y cuando se hace para dar una énfasis muy fuerte a la parte de la frase que no contiene el das. Por ejemplo, si digo, dass heute ein Feiertag ist, wusste ich nicht. Como que hoy era un día festivo, no lo sabía. Eso no lo sabía. Seguimos con wenn. El significado de wenn es un poquito más complejo. Principalmente lo podemos traducir al español como cuando y como sí, pero con ciertas restricciones. Es el cuando que en español podrías sustituir por en cuanto o por siempre y cuando. Aunque tal vez suene un poco raro o rebuscado decir en cuanto o siempre y cuando, es el cuando que sí se podría sustituir por estas palabras. Cuando no es posible esto, no es el cuando que significa wenn. Igual con el sí. Es el sí que podrías sustituir por la expresión en el caso de que.
pero solo cuando el caso es algo probable y no muy exótico. Por ejemplo, si llueve, nos quedamos en casa. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Wenn también es una subjuncción. Y mientras el das raras veces se dice al inicio de la frase, el wenn usamos muy seguido al inicio de la frase. Tal vez más seguido que al revés. Es muy usual decir esta condición que expresa la frase con wenn es regnet, si llueve, al inicio de la frase. E igual como con las otras subjuncciones, la otra parte de la frase empieza directamente con el verbo. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Pero claro que sí, se puede decir al revés. Wir bleiben zu Hause, wenn es regnet. Entonces, la parte de la frase sin el wenn tiene su estructura normal con el verbo en posición 2. Wir bleiben zu Hause, wenn es regnet. Otro ejemplo. Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich an. Dependiendo del contexto, podríamos traducirlo como si tengo tiempo, te llamo, o cuando tenga tiempo, te llamo. Y al revés, ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. El siguiente ejemplo vas a conectar tú. Te voy a dar dos frases. Piensas cuál dice la condición de una situación, la parte en la que necesitamos el wenn y luego lo conectas. Unser Hund ist krank. Wir bringen ihn zum Tierarzt. Nuestro perro está enfermo. Lo llevamos al veterinario. ¿Cuál de las dos partes nos dice una condición que cuando se cumpla algo pasa? La parte con el perro que está enfermo. Entonces, a conectar. Primero, empezando con la condición. Wenn unser Hund krank ist, bringen wir ihn zum Tierarzt. Y ahora al revés. Wir bringen unseren Hund zum Tierarzt, wenn er krank ist. En lugar de ihn, el pronombre personal, dije en esta parte de la frase unseren Hund, simplemente para que desde el inicio quede claro de quién o qué estoy hablando, pero lo de la estructura de las frases es igual como siempre con subjunctionen. Cuando empezamos con la frase principal, el verbo está en posición 2, wir bringen unseren Hund zum Tierarzt, y la parte que contiene la subjuncción tiene el verbo al final. Wenn er krank ist. Ya que, como había dicho, el wenn tiene varias traducciones al español y al revés, varias palabras del español a veces se traducen como ven y a veces se traducen como otras palabras, es importante entender muy bien los detalles de estas diferencias y por eso ya he hecho 2 videos sobre el wenn en relación y comparación con otras palabras y estos videos puedes ver aquí. Y en cuanto esté el siguiente video de esta serie sobre todos los conectores en alemán, te va a aparecer aquí. Nos vemos pronto. Tschüss, bis bald.